Jorge Enrique Elías Caro, investigador senior del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Colombia, profesor titular de la Universidad del Magdalena, docente de Historia Económica y bueno, vinculado al proyecto con mucho beneplácito para aportar en temas relacionados con la circulación, comercio y todo lo que representa la economía del Caribe desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Muy bien, pues entonces el tema principal que abordas dentro del proyecto. En el proyecto tengo muchos intereses, sobre todo desde la historia económica. Básicamente quiero trabajar dos temas, aparte de lo que vengo trabajando, como el que vamos a presentar en el simposio de la esclavitud la próxima semana, que es sobre la economía de las perlas y la esclavitud que hacen los indígenas guayú de la Guajira colombiana hacia los esclavos o esclavizados negros, en que negociaban mediante trueque por intercambio de perlas con los holandeses y con los británicos a partir de las islas de Curazao y de Jamaica, pero también con los franceses a partir de Saint-Domingue. Entregaban perlas, cuero, tasajo, sal, cebo y algunos otros productos del Caribe neogranadino, y ellos a su vez recibían embarcaciones, pólvora, fusiles, revólveres para defenderse de la Armada Española, porque digamos en ese sentido era lo que estaban trabajando. Estoy trabajando entonces la economía de las perlas y todo lo que representó esa esclavitud allí. De igual forma estoy trabajando circulación y comercio del siglo XVII, siglo XVIII y parte del XIX, sobre la economía extractiva que representó y también su posterior circulación de mercancías y transformación en procesos industriales hacia tintes naturales de lo que son las maderas tintorias. Me refiero a árboles que en este caso pues en su corazón, una vez cortados los trozos, pues aserrados bajo un proceso de industrialización, se obtenían los colores para las telas y para otros usos industriales. Me refiero básicamente a productos que son el palo de Brasil, que daba el color rojo, el palo de mora, el beige o el caqui, y el palo de Campeche o de Guatemala, que daba el color negro. Entonces estamos en ese proceso de trabajar. Y bueno, todo lo estoy enmarcando en lo que es el Gran Caribe en general, en esas circulaciones en tránsito, pero particularmente me centraré en los puertos y todo, digamos, las villas y poblaciones del Caribe neogranadino desde 1650 hasta 1820, 1850 en algunos casos. Es lo que vamos a trabajar como investigación en estos 2 meses de estancias aquí en el Archivo Histórico de Madrid, en la Biblioteca Nacional de España, y lo que tiene que ver con el Archivo General de Indias en Sevilla, pero también en el Archivo Histórico de Cádiz, ya que tengo la oportunidad, me facilitaron pues acceder allí a todos los documentos de los protocolos notariales, de los empresarios y todo eso, que las transacciones que se hacían, pero también acceso al consulado de Cádiz. Entonces ahí voy a tener, digamos, facilidades de mirar quiénes eran los que traían la mercancía, cómo lo hacían, a precios y todas estas cosas en términos económicos, que es básicamente estos dos temas que voy a desarrollar en estos 2 meses que voy a estar aquí en la primera estancia en España. Se me ocurre, aparte de que igual podemos profundizar alguno de los temas, pero una valoración si podrías hacer sobre lo que facilitan proyectos de este tipo para poder avanzar en estas investigaciones. Pues claro, todo para poder, digamos, construir y avanzar se necesita de la presentación de proyectos de cooperación internacional. Es importante sumar, soy un convencido de que la integración, la conjunción de cosas es importante. Para mí lo más importante es sumar y no restar. Y si uno quiere, pues necesita buscar esas alianzas, esos socios estratégicos para poder hacer, digamos, este tipo de proyectos. Y más cuando se presentan estas convocatorias, por supuesto, en la integración y en las alianzas estratégicas institucionales, pero también por las redes de investigación, estos proyectos, digamos, son posibles. No podría estar aquí haciendo las investigaciones si no tuviésemos, digamos, la posibilidad de participar de estos proyectos que, gracias a la Unión Europea y a las demás instituciones participantes, pues
como es lógico, pues vamos a estar aquí porque al final son objetos de estudio que nos interesan a todos y bueno, en esas redes de intercambio, no solo digamos de movilidad internacional como personas, ahí también hay una circulación e intercambio de ideas, de conocimientos y es justamente lo que vamos a tratar de hacer aquí porque de estas investigaciones van a resultar productos en términos intelectuales, libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas, pero también organización de eventos, simposios, coloquios, seminarios y lógicamente también actividades de extensión, ¿no? Ya que tuve la oportunidad de ir hoy a una experiencia muy significativa en una institución educativa para jóvenes y la verdad que fue muy halagador, sobre todo la manera de cómo lo acogieron, que fue muy aplaudido, pues y eso también nos llena de orgullo, que esto adicionalmente no se queda entre 4, 5 intelectuales, sino que al final también esa apropiación de conocimiento que se viene generando los jóvenes y otras, digamos, instituciones también, digamos, están aprovechando de ella y bueno, creo que eso es parte fundamental. Y por supuesto, más allá del libro, del capítulo, van a quedar otros productos, en este caso aquí está un video, un documental, creo que eso también es importante y bueno, estos proyectos permiten hacer, digamos, todas estas aspectos y por eso es importante su formulación, pero más aún su ejecución. En cuanto a la historia del Caribe y más la historia económica, un poco, ¿cómo estamos y cuánto falta por saber? Así bueno, la verdad que cuando se habla del Caribe colombiano, a veces parece que no estuviera en el imaginario porque usualmente como mentalidad colectiva a nivel universal se puede decir de que Colombia nos dicen que es un país cafetero, ¿no? Y entonces lo asocian a la alta montaña, sobre todo que es a una identificación que se tiene sobre lo que es un país andino. Pero más allá de lo que implica Colombia dentro de esa condición geográfica por su posición que tiene, pues es una situación de que nos identificamos por muchas regiones en las que está. Colombia no es solamente andino, Colombia es un país pacífico, Colombia es un país amazónico, Colombia, en fin, cuando uno va a ver, en ese sentido también está que es caribeño, porque tiene cientos de miles de kilómetros costas al mar Caribe. De hecho, limita con varios países sobre el mar Caribe y que de tajo única y exclusivamente, cuando uno mira los libros a veces que son como medio cortantes cuando dicen que limita con el mar Caribe. Con el mar Caribe ya ahí se está violentando todos esos tratados internacionales fronterizos que hay con países. Entonces, en ese caso, Colombia limita con Haití, con República Dominicana, con Jamaica, pero también limita con, aparte de Panamá, con las fronteras pues por el Caribe, e incluso también con el Pacífico, limita con Costa Rica, limita con Nicaragua, limita con Honduras. Entonces estamos hablando que limita con 7 países en términos de lo que es la condición del Caribe y en términos del territorio marino caribeño, o sea, en este caso representa el 37% del total de la masa de agua del Caribe colombiano es territorio marítimo colombiano. Eso es muchísimo. Pero en el imaginario realmente en Europa e incluso en América Latina, cuando se habla de Colombia caribeña, esa es una Colombia caribeña. En el Caribe única y exclusivamente pues la identidad que se tiene es que son las Antillas, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana en el término hispano. Y por supuesto, dependiendo si es holandesa, Curazao, Aruba, Bonaire, y para el caso de Francia, Guadalupe, Martinica y las británicas, Jamaica, Grenada, Barbados, Trinidad y Tobago, etc. Entonces, ese es el imaginario, que el Caribe es más insular, pero el Caribe pues es un Mediterráneo, ¿no? Tiene lado y lado, tiene cosas y es más allá del continente. Está Venezuela, está en los países centroamericanos, incluso la parte de Yucatán, de México, en ese sentido pues también están allí, y creo que es una de las cosas en las que hay que mirar. Y esa identidad, por supuesto, tiene en Colombia una identidad compartida, y dentro de esas hay una región que está dedicada por su vértice a la costa, a lo que es el Caribe colombiano, que es mixta
no solamente, digamos, es de las 12 culturas aborígenes que actualmente están como indígenas allí, que son de todo tipo, ¿no? Hay de montaña, hay costeros, hay de desiertos, hay de sabana, en los distintos, digamos, etnias que hay en el Caribe colombiano que todavía se mantienen, son milenarias, ¿no? En el caso de los Kogi, de los Arhuaco, que son descendientes de los Tairona, vestigios de 6.000, 7.000 años aproximadamente residen allí. Ahí están su infraestructura, su arquitectura de ciudades que estaban allí pues desde hace milenios, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental. Pero por supuesto también tiene la alta influencia de las migraciones que llegó con los esclavizados. La esclavitud, por supuesto, trajo mucho, digamos, personas de África y que se fueron mezclando, ¿no? Con la llegada, por supuesto, de los españoles, y después en el siglo XIX, con la apertura que se hace, que llegaron muchos británicos, norteamericanos, franceses, holandeses, y en fin, se fue generando allí una mezcla de todo. De hecho, yo soy fruto de esas migraciones, soy hijo de libanés, por lo tanto tengo, digamos, todo lo que corresponde a lo árabe, a lo que eso hay mucho en el Caribe colombiano, pero soy hijo de española, nieto de español, de andaluz con catalán, entonces también hay que mirar todo lo que representa, y eso fue así, digamos, es una mezcla que se fue, digamos, formando en lo que corresponde, y eso si lo llevamos a lo que tiene que ver con manifestaciones culturales como la danza, la música, la gastronomía, su arquitectura, pues realmente es una cosa completamente distinta a ese imaginario de la Colombia andina, ¿no? No tiene nada que ver con esa Colombia, somos culturalmente otra forma de pensar, otra forma de sentir, otra forma de vivir. Nos identificamos más con los dominicanos, más con los cubanos, con los puertorriqueños, no solo por el tema de la lengua, sino también en lo que tiene que ver con nuestra cotidianidad, porque desde la época del siglo XVII, XVIII, incluso el XIX, hasta diría yo la primera mitad del XX, era más fácil comunicarse con las Antillas que con el interior del país. Un barco de Cartagena a Jamaica estaba en una semana prácticamente, o de Santa Marta a Curazao eran 3 días, pero de Santa Marta a Bogotá eran 63 días y de Cartagena a Bogotá 70. O sea que yo podía ir a Curazao unas 10 o 15 veces en ida y venida y todavía no había llegado a Bogotá, y así sucesivamente pasaba con Cartagena, podía ir 4 o 5 veces a Jamaica y todavía no había llegado a Bogotá. Entonces esas relaciones con los británicos, con los holandeses, durante mucho tiempo pues fue permeando también allí, facilitando la construcción de una identidad con esas influencias, digamos, más allá de lo español, ¿no? De lo hispano. Y eso fue construyendo, digamos, una mezcla de todo tipo, que ahí se puede ver en nuestras manifestaciones, en nuestra música, por lo menos la música que nos identifica actualmente, el vallenato, es acordeón, que viene de Alemania, que es fruto de 1800 y pico, con las migraciones ya cuando se crea, pues antes, incluso desde Prusia ya iban llegando las primeras acordeones, todo lo que es el tambor que proviene de África, y las guacharacas, el guachi y los demás instrumentos que son de lo indígena, con nuestras gaitas y todo este tipo de cosas. Entonces la guitarra española todavía se usa. Hoy justamente estaba viendo unos videos y vemos que la maraca todavía funciona y que tiene que ver, digamos, con todo lo que es el legado español. Y eso se va dando incluso en muchos aspectos, ¿no? No solo en la música, sino también en la gastronomía. Hace poco también tuve la oportunidad de hablar aquí sobre ciertas comidas que nos llegaron de Andalucía. Los nombres son incluso árabes, ¿no? En la época de los moros, en este sentido, pues la almojábana, ya de por nombre nos estábamos diciendo. Entonces, todo ese tipo de cosas están allí del Caribe colombiano, que nos identifica mucho, y bueno, es una variedad. Colombia en estos momentos pues tiene, digamos, una población muy variada en todo sentido. El 5.2% aproximadamente está catalogado como indígena, pero para el caso del Caribe colombiano esa estadística crece, aproximadamente está llegando casi que al 7.5%. Es un poquito más, es decir, que estamos hablando de casi 2.300.000
de los 45.500.000 habitantes que actualmente tiene Colombia, 2.378.000 están catalogados como indígenas. De esos, 878.000 residen en el Caribe colombiano, son 12 etnias en los distintos departamentos. Con excepción de Bolívar y las islas de San Andrés y Providencia, no hay población indígena, pero del resto de los departamentos sí los hay, hasta con 3 y 4 etnias completamente distintas, que conservan sus tradiciones, su lengua, y bueno, también se puede compartir con ellos en este sentido, con el etnoturismo, con el turismo ecológico, turismo, digamos, de ancestralidad para conocer su cosmogonía, su ancestralidad, sus saberes tradicionales, y se puede, digamos, compartir allí en ese sentido. Y bueno, también con el tema de los consejos comunitarios afro, hay muchos, anteriormente lo que se consideraba que eran palenques o rochelas. En estos momentos pues el gobierno también ha reconocido a estos actores sociales en términos de una nueva concesión de territorio, y por supuesto están, digamos, allí con una alta población también, digamos, de la totalidad. En menor medida los gitanos, ese sí realmente es muy bajo, pero de todas maneras existe dentro, digamos, como actor social preponderante. Y toda esta mezcla, pues como te digo, de migraciones de Europa, sobre todo de Francia, de Inglaterra, también nos llegaron pues sirio-libaneses, norteamericanos, entonces, y de muchas partes de América se fue construyendo hoy una sociedad variopinta en el que, bueno, priman muchas manifestaciones culturales que están allí. No se puede decir que viene de un lado, que viene de otro. Nuestros carnavales, me hicieron una pregunta que de dónde venía. Bueno, nuestros carnavales tienen raíces gaditanas, pero también tienen raíces de las Islas Canarias, de todo lo que tiene que ver, porque nos llegaron mucho andaluz de Sevilla, de Cádiz, pero también llegaron canarios, y por supuesto eran gobernadores, eran de las autoridades reales, y era imposible tanto tiempo allá y no hablaran de carnavales, y empezaron a promover sus celebraciones, sus tradiciones, y esos carnavales con el tiempo fueron mutando y se fueron adaptando a las características, y hoy, bueno, ya hoy son patrimonio de la humanidad, participan más de 4 o 5 millones de personas en 4 días de carnaval en Barranquilla, por lo menos, y eso es muchísimo, ¿no? Entonces creo que prácticamente eso es allí, que no es una construcción de un día, ha sido de siglos, y que se puede ver reflejado prácticamente en todas esas expresiones, como las danzas, las distintas, digamos, ritmos musicales, que dependen de lo europeo, dependen de lo africano, dependen de lo aborigen, de lo criollo, de lo nativo, y que a lo largo del tiempo ahí están, como ya lo mencioné, el vallenato, el chandé, el bullerengue, la cumbia, el porro, y todos estos ritmos musicales que hacen parte del Caribe colombiano, que son fruto, digamos, de esto. Y por supuesto la gastronomía es eso, ¿no? Es otra cosa que está allí, y que tenemos una variedad muy amplia y que, por cierto, muy sabrosa, y que valdría la pena, digamos, probar. Eso es en esencia lo que es el Caribe colombiano, un territorio que representa el 24% del total de la geografía de Colombia, y que si lo llevamos a la extensión total, ese solo Caribe colombiano, que equivale a 8 departamentos y uno de esos insular, 7 continentales, la sumatoria en territorio físico de la totalidad de las islas del Caribe no alcanza ni siquiera para cubrir lo que es el territorio del Caribe colombiano, para que más o menos identifiquen la dimensión de lo que está allí. Esos 8 departamentos, pues en este caso los continentales, La Guajira, con su capital Riohacha, que es donde están los guayú prácticamente, que es la población indígena más grande. Después tendremos el departamento del Magdalena, donde tiene 2 biosferas de la humanidad, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande, donde allí habitan 4 grupos indígenas, los Cogi, los Arsarios Oguigua, los Arhuaco y los Chimilas. En el caso del Cesar están estos 3, menos los Chimilas, pero se suman los Cancuamos. Y hay una serranía, que es la serranía del Perijá, que viene siendo la cordillera oriental de los Andes, que limita con Venezuela, donde están los Yuco-Yutpas, que son de vertiente lingüística caribe, mientras que los de la Sierra Nevada son lingüísticamente hablando de los muiscas o chicha. Pero los guayú, en el caso de La Guajira, también comparten frontera con Venezuela, entonces son de La Guajira colombiana y del estado del Zulia venezolano, entonces ahí tampoco hay un tema de fronteras ni de límite, que esos
mediciones occidentales de lo que es hoy, digamos, las fronteras como la conocemos actualmente. Para ellos eso no existe, es una condición ancestral que está allí. El departamento de Córdoba tiene a los Zenú, tiene a los Emberá, a los Emberá Cativa, a los Emberá Chamí. Sucre tiene a los Zenú, en fin, Atlántico a los Mocaná, en la serranía de Piocó y los municipios circunvecinos. Son 12 etnias que están y que por supuesto conviven con muchos consejos comunitarios afro, y que bueno, en las ciudades también está, digamos, y en los demás municipios eso es allí. La cultura popular está representada pues por todas las actividades del campesinado, de los pescadores, donde también es rico en poesía, en música. Son, como dicen por allá, los literatos brotan de las piedras. Pues nada más hay que mirar los principales literatos del Caribe colombiano o de Colombia, son realmente de cultura popular, del mundo rural, básicamente. Le dedican pues a la poesía, al contexto, al paisaje, a la luna, al sol, a todo lo que representa, y bueno, estos juglares han dejado un legado allí cultural perenne que se puede evidenciar no solo en la poesía, en los cuentos, en las leyendas, en sus fábulas, en sus mitologías, sino también en las canciones, ¿no?, que se han traído y que realmente hoy se pueden, digamos, disfrutar y conocer. Bueno, en el tema de lo que tiene que ver con el conocimiento sobre los estudios del Caribe, en especial para el Caribe colombiano, hay que mirar que es de reciente aparición. Te puedo decir que es una situación que empezó a construirse con fundamento en el siglo XXI. Los primeros estudios sobre realmente estudios del Caribe colombiano y la importancia que se les fue dando, porque siempre estuvo de espalda a la realidad por parte de la política nacional, debido a una condición de la centralización del sistema de cómo está político-administrativamente el país. Todo está en Bogotá y ahí se centraliza. Y entre más uno se aleje del poder, pues más periferia termina siendo, y el Caribe colombiano, pues en ese sentido, la verdad que hay que mirarlo, fue olvidado en muchos aspectos, y incluso como todo concepto que se manejó desde el siglo XIX y comenzó en las primeras décadas del XX, que todo lo caribeño era incivilizado, era bárbaro, era... Entonces eso pues realmente determinó en su momento dado un descuido, no solamente en el tema del estudio histórico o historiográfico, en lo que tenía que ver con ello, sino que en los balances generales pues había despreocupación en ese sentido. Pero afortunadamente ya hoy existe la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, existe la Asociación de Historia de Colombia con capítulo Caribe, ya se empieza a mirar algunas connotaciones propias de lo que tiene que ver, y ahora sí se están estudiando todos estos aspectos, y por supuesto muchas problemáticas que antes no era posible incluso decirlas porque no teníamos base, digamos, como tal. Ya hoy realmente los estudios del Caribe en todas sus dimensiones, desde la política, desde lo económico, desde lo social y por supuesto lo cultural, pues ya se puede decir que desde las últimas 2 décadas aproximadamente se viene trabajando mancomunadamente con las universidades, con los gobiernos locales y regionales, con el apoyo de instituciones del orden nacional como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Instituto Geográfico Nacional Colombiano, el Agustín Codazzi, el IDEAN, que es el tema de medio ambiente, y en fin, con todo lo que tiene que ver con estos institutos de investigación, como el INVEMAR, que es el Instituto de Investigaciones Marítimas, y se dedica, por supuesto, también al estudio del Caribe, no solo el Pacífico, sino el Caribe. Entonces, en este caso, pues han ido resultando aspectos muy positivos, que ha ido cambiando un poco el chip de lo que realmente es el Caribe colombiano, y por supuesto que de bárbaros e incivilizados poco, ¿no? Miramos que el único premio Nobel de literatura es caribeño, ahí está, en Aracataca, Magdalena, Gabriel García Márquez. Los grandes cantantes y músicos son del Caribe colombiano, Shakira, Carlos Vives, y la lista sería larga. Y si nos vamos a otras manifestaciones, los deportes, pues ahí vemos nuestros grandes futbolistas son del Caribe colombiano en su mayoría. Entonces eso pues hay que mirarlo y dejarla a la ligera. El Caribe está avanzando en muchos aspectos, y creo que, digamos, esas connotaciones están más hacia lo favorable que a lo que, digamos, estaba hace unas 2 o 3 décadas atrás.